Bueno, hablando de archivos, pues este es un estudio en base de un documento que se encuentra en un archivo, como voy a explicar. Eso, pues felicito a todos que hicieron las restauraciones y hablaron de la importancia de la investigación. Eso es el tipo de investigación que ojalá se haga antes de intervenir en un órgano para mejor entender el instrumento antes. Bueno, gracias, claro, a todos todas que estaban en el evento, en la planeación del evento. Pues ya saben quiénes son y gracias a las instituciones y quiero aquí expresar mi gratitud por estar aquí realmente. Yo, como ustedes saben, no soy de aquí, pero estoy siempre agradecido a mis colegas estimados de México, personas como Daniel Guzmán, que realmente es pues, digamos, el padre de todo eso. Pero estoy muy contento de estar aquí con ustedes y quiero que ustedes sepan que tienen mucho valor para mí. Gracias. Bueno, en mayo de 1734, después de terminar su compostura, realmente renovación, del órgano de Jorge de Sesma, en el lado de la epístola del coro de la Catedral de México, se pidió a Joseph Nazare que construyera un órgano monumental para el lado del Evangelio. En una carta dirigida a las autoridades, Nazare dijo que su nuevo instrumento iba a ser una obra singular en las Indias, pues ha de tener 79 registros. Por cierto, está hablando de medios registros, cuyo número excede al que tengo hecho en la iglesia de Guadalajara, en 24 registros, y al de la iglesia de Valladolid en 16. Era solo de suponer que el instrumento para México iba a ser más grande que los otros órganos. El prestigio de la Catedral Metropolitana lo exigía, pero naturalmente todos los órganos construidos por Nazare también se parecían en algunos modos. Quiero empezar con un análisis breve de los tres órganos, o sea, dos en México y uno en Morelia. Los dos órganos de la Catedral de México no son exactamente iguales, pero sí lo son en su diseño fundamental. Acá voy a estar hablando de los órganos como fueron construidos por Nazare y no como son hoy en día después de varias modificaciones. Cada órgano tiene dos teclados. Uno de ellos toca el órgano grande y el otro toca las dos calderetas, exterior y interior. Cada órgano tiene dos fachadas, una que da al coro y la otra que da al pasillo procesional. Las cuatro fachadas llenan los arcos que albergan los órganos. Cada órgano tiene dos flautados mayores, o sea, de 8 pies, uno en cada fachada, ambos controlados por el teclado del órgano grande. Cada órgano grande tiene 26 registros en el bajo y 32 en el tiple, mientras las calderetas exteriores tenían 3 registros en el bajo y 4 en el tiple. Y las calderetas interiores
tienen 7 registros en el bajo y 8 en el tiple. Los registros entonces suman 36 en el bajo y 44 en el tiple, o 80 medio registros en total, uno más de lo mencionado por Nazare en su carta. Las contras tienen 11 notas, 12 en el órgano de la epístola, y suenan 3 hileras de tubo. Se tocan mediante teclas colocadas a la izquierda de los teclados manuales y solo en el órgano del Evangelio por tacones o pedales pequeños. Aquí vemos la construcción del órgano con las 2 calderetas y el órgano principal. Vemos las lengüetas en ambas fachadas y los 2 flatados, las lengüetas, caldereta interior, órgano grande. Bueno, el órgano construido por Nazare para la Catedral de Morelia ha sido menos estudiado, probablemente porque la parte sonora del instrumento no sobrevivió. Solo la encantadora caja que vemos aquí y otros pocos elementos se conservan. Ahora el órgano se encuentra en un coro alto, pero es de construcción más moderna. Originalmente, por supuesto, el instrumento estaba asentado sobre un muro de un coro bajo, típico de las catedrales españolas, que se quitó a finales del siglo XIX. Aquí en detalle de la fachada de atrás con las trompetas. El contrato del órgano de Nazare para Morelia se publicó en 1987 por Mina Ramírez Montes en un libro que contiene varios contratos sobre la construcción de la Catedral de Morelia. El documento, o sea, el contrato, nos revela unas diferencias fundamentales entre el órgano de Morelia y los de México. El órgano de Morelia tenía solo 2 divisiones de tubo, órgano grande y caldereta exterior. Entonces no faltó una caldereta interior. Y cada una de esas divisiones tenía su secreto y su teclado. El órgano grande en Morelia tenía 18 registros en el bajo y 24 en el tiple. La caldereta exterior tenía 10 registros en el bajo y 12 en el tiple. Por cierto, mucho más grande que las calderetas exteriores en la Catedral de México. El total de los registros en Morelia entonces era 28 en el bajo y 36 en el tiple, o 64 medios registros. 16 menos que en México, exactamente como dice Nazare en su carta. El flatado mayor de la fachada de atrás en Morelia es este flatado aquí. Se tocaba con el teclado de la caldereta y no con el teclado del órgano grande, como era y es el caso en México. Estas 3 circunstancias, la falta de una caldereta interior, la cantidad menor de registros y el manejo del flatado de atrás, se pueden considerar como las distinciones más significativas entre los órganos de Nazare de Morelia y México. También se puede mencionar que en Morelia no hay mención de teclas manuales para tocar las contras.
También vale la pena destacar el empleo de las cornetas en el órgano de Morelia, donde Nazare dispuso 3, corneta magna en el órgano grande y corneta inglesa en la cadereta. La corneta inglesa aparece en el contrato como de eco. La corneta inglesa no es un registro muy común, era una novedad en el momento, pero es interesante notar que fue construido por José de Sesma. Aquí, en Teruel. José de Sesma era el padre de Jorge de Sesma, que trabajó en la Catedral de México, y pues el padre también de Francisco de Sesma. Francisco de Sesma era el tutor de Joseph Nazare después de la muerte de sus padres. Y pienso que Joseph Nazare estudió con Francisco de Sesma. José de Sesma, regresando a Teruel, José de Sesma, trabajando con Jorge de Sesma, su hijo, medio hermano de Francisco, incluían una corneta de eco, una corneta inglesa en la Catedral de Teruel. De ese registro es habitual decir solo que no incluye tono de 8 pies, como es común en las cornetas. El registro se basa entonces en tono de 4 pies, y hoy en día suponemos que el organista va a agregar un registro de 8 pies a su gusto. Pero veremos que Nazare tenía ideas muy específicas sobre el uso del registro, las cuales tal vez se aplicaban también en España, aunque no se han registrado allá. Ahorita vamos a ver eso. El órgano grande del órgano de Morelia tenía 8 lengüetas hendidas, lengüetas de batalla, lengüetas horizontales. 2 sonaban en el bajo y 6 en el tiple. Probablemente 6 de los 8 lengüetas estaban en la fachada del coro y los 2 clarines de campaña en la fachada de atrás. Aunque ya fueron construidos para sonar menos fuerte que los otros clarines, la colocación de los clarines de campaña en el lado de la fachada del pasillo procesional incrementó el efecto de eco o distancia. La última cosa de interés especial en el contrato es una caja de eco que menciona Nazare en la cadereta. Leyendo el contrato se podría suponer que era para la corneta inglesa en eco. Pero vamos a ver que los hechos eran más interesantes que simplemente eso. Yo quiero también mencionar que los contratos son fundamentales para entender los órganos y siempre estamos muy contentos de tenerlos, pero muchas veces no son, incluso los contratos no son suficientes para entender un órgano. Pues no se puede explicar todo en un contrato, ¿no? Y vamos a ver eso con este documento que nos ayuda a entender el órgano mismo mucho mejor. Pues por fin nos dirigimos al documento intitulado Gobierno que ha de tener el organista para registrar el órgano nuevo de esta Santa Iglesia. Es como se sigue. Este documento se preserva en el archivo de la Catedral de Morelia y contiene unos comentarios generales dirigidos a los organistas y 20 registraciones. Primero quiero destacar la importancia del documento.
mostrando que el número de instrucciones históricas para registrar no es muy grande. Aquí tenemos una lista de las que presenta de la Lama en su estudio sobre los órganos españoles, ordenadas por fecha, y vemos que realmente no son muchos, ¿no? Empezando ya en el siglo XVI, terminando en el siglo XVIII. Entonces, el documento que se conserva en Morelia es de gran importancia, no solamente para entender los órganos de aquí, pero por su historia, la historia de Nazare y su carrera, su formación en Zaragoza, pues también aplica a los órganos españoles, ¿no? Aragoneses. Pues un comentario sobre el gobierno. En el contrato para el órgano se le exigió a Nazare que apuntara instrucciones para el organista. Y por eso yo voy a suponer aquí que el autor del documento era el mismo Joseph Nazare, aunque no está firmado. La demanda resultó sin duda de la inquietud de los organistas y autoridades ante un instrumento tan grande y novedoso. Lo mismo había pasado en 1688, cuando Joseph Idiáquez pidió de España un órgano para la Catedral de México. Desafortunadamente no tenemos la instrucción que escribió Sesma, o más probablemente Sanz, por la muerte inesperada de Sesma. Pero en el caso de Nazare, se puede decir que no escribió la instrucción que le pidieron. Digo esto porque en el gobierno, Nazare dice que no va a hablar de las registraciones normales. En lugar de eso presenta, cito, lo más extraños y primorosos. Cierro. Nazare supone, en otras palabras, que el organista va a saber cómo registrar el órgano, y por eso no quiere tomar el tiempo para explicarlo. Su lista entonces no puede ser considerada como reglas para registrar, sino como las excepciones a esas reglas. ¿Qué son estas reglas, por cierto? Otra vez me dirijo a De la Lama y muestro esta corta lista. 1. En general, no mezclar tubos de las distintas familias de tubos, o sea, de los flautados con nasardos con lengüetas, etc., ¿no? Respetar las familias. 2. No saltar armónicos, o sea, no mezclar registro de 8 pies con uno de 2 pies sin incluir uno de 4 pies. 3. Solo basar las registraciones en el tono fundamental, o sea, en el tono de 8 pies. 2 y 3 juntos, implica no utilizar los registros compuestos como llenos, etcétera, sin añadir los registros más fundamentales. Solamente en unos casos excepcionales, como el que menciona Correa de Araujo, se permite el uso de la octava en lugar de uno de los flautados de tono fundamental. 4. No duplicar registros del mismo tono para evitar registraciones que son demasiado pesadas y poco claras. Veremos muy pronto las maneras en que las registraciones extrañas de Nazare violan estas reglas. Antes de dar las registraciones, Nazare hace 2 comentarios generales. Primero, pide al organista que instruya al alzafuegos en la manera correcta de bombearlos,
o sea, sin movimientos violentos, ya que de lo contrario se podrían romper. Y en todo caso, el mal manejo de los fuelles rompe la música. En el segundo comentario, a lo mejor de mayor interés, Nazare dice que todo lleno, o sea, de flautados, nazardos o lengüetas, debe basarse en el flautado mayor. Vemos que pues no tarda Nazare en violar la ley de no mezclar tubos de familias de diversas construcciones. Pues empezamos entonces con las 20 mezclas o misturas o lo que hoy en día conocemos como registraciones. No los voy a ver en el orden en que aparecen en la lista de Nazare por varias razones que explicaré más adelante. Y hay que decir también que el número 19 realmente no es registración, sino otra advertencia. Y dice que se permite el uso de los registros de juegos, o sea, los pájaros, los tambores, las campanas, etc., solamente en la Nochebuena, para guardar la solemnidad del culto en una catedral. Como ya dije, la mayoría de las combinaciones de Nazare pertenecen a la categoría de excepciones a las reglas de mixturar. La primera registración, por ejemplo, aquí, pues consiste en la trompeta y el lleno en la mano izquierda del órgano grande y flautado mayor con octava nazarda en la mano derecha. Vemos entonces que la registración de la mano derecha, de la mano izquierda, perdón, salta armónicos y que la registración de la mano derecha mezcla flautados con nazardos. Es decir, que el lleno que menciona Nazare no es el conjunto de registros que se llama lleno, sino el registro compuesto con ese nombre. Esto yo creo está confirmado por lo que dice la registración número 3 que vemos aquí. Nazare pone bajoncillo con címbala en la mano izquierda del órgano grande y flautado mayor con flautado violón en la mano derecha. Otra vez Nazare salta armónicos y mezcla familias. En la registración número 2, Nazare combina todos los nazardes con el clarín en quincena en la mano izquierda del órgano grande y los dos flautados, mayor y violón, en la mano derecha. O sea, la mezcla aquí de familias debe ser obvia, yo creo, a todos. Las 3 primeras registraciones entonces servían para tocar partido, ¿no? Pues, en este caso con el solo en la mano izquierda, o sea, un medio registro de bajo. En cambio, el número 4 sirve para tocar entero, o sea, sin división de teclado. El organista debe escoger 3 nazardos en cada mano, al parecer cualquier 3, pero supongo, no sé, los mismos en cada mano, y combinarlos con el flautado mayor y el lleno. Otra vez una mezcla fuerte de familias. La registración número 8 ofrece otra registración para tocar entero, pero esta vez en la cadereta. Consiste en registrar el flautado y la octava en cada mano. Pues esta registración no parece ser nada especial, no es inesperada.
Pero hay que recordar la organización del órgano. Los tubos que correspondían al flatado estaban en la fachada de atrás, mientras los tubos de la octava estaban en la cadereta. Y de hecho los tubos del bajo estaban en la fachada y los tubos del tiple dentro de la caja. Entonces en esta registración tenemos tubos en 3 lugares, ¿no? Y él mezcla todo eso. En lugar de presentarse aquí como problema por las distancias y colocación de los varios tubos, la situación resultó, según Nazare, en una combinación de registros muy agradable. Desde el coro, por cierto, el flatado de atrás, aunque se supone que fue construido igual que el flatado mayor del órgano grande, que estaba en la fachada del coro, funcionaba como otro tipo de registro por su colocación. Funcionaba como un flatado de eco, pero también formaba la base del lleno de la cadereta. La registración número 11 es una registración para medio registro del tiple. El gobierno dice que hay que combinar chirimía y oboe, como le dice, de la mano derecha del órgano grande con el flatado y octava nasarda en la mano izquierda. Acá vemos 2 lengüetas del mismo tono, de 8 pies, en la mano derecha y una mezcla de familias en la mano izquierda. La 12 también es para tocar un medio registro de tiple y consiste en la trompeta magna con clarín claro en la mano derecha y flatados mayor y violón en la mano izquierda. La 13 también es para tocar un medio registro de tiple y consiste en tolosana con la címbala en la mano derecha y flautado mayor y octava clara en la mano izquierda. La tolosana es un registro compuesto de 3 hileras de tubos en los que suenan la quincena, la diecisetena y la diecinovena. En este caso se compone de tubos de proporciones correspondientes a la familia de flautados. Acá Nazare recomienda combinar 2 registros compuestos, tolosana y címbala, sin fundamento o en el 8 pies o en el 4 pies. Es una cosa que un maestro de hoy nunca debería hacer, pues, ¿no? Pues es una cosa completamente inesperada, ¿no? La registración número 14 también es para tocar un medio registro de tiple y consiste en los nasardos, se supone todos, y el lleno en la mano derecha y en el órgano grande, mano derecha en el órgano grande, y flatado mayor y la octava clara en la mano izquierda. Sorprende aquí también que el lleno de los flatados se mezcla con los nasardos. La 15 es otra registración para tocar entero y consiste en flautado mayor, rochela y docena. La rochela es un registro que realmente no existe en España, no se encuentra, o al menos no con ese nombre. Pero es bastante común aquí en la Nueva España. El contrato lo deja en claro que es una especie de quinta, sin especificar cuál, y que consiste en una sola hilera de tubos. En mi opinión, es una quinta, y por eso es un registro que es poco usual. Entonces, los armónicos indicados en esta registración parece ser
8, la quinta, que es 5 y un tercio, ¿no? Y su octava, que es la docena. Pues salta claramente el tono de 4 pies y es por el registro de la quinta, pues es inusual. Por supuesto, este registro no se llama así en Zacatelco, pero el órgano de Ceferino Castro en Zacatelco todavía tiene ese registro de Rochela, allí se llama quinta, pero la continuidad en la construcción de órganos en México realmente es impresionante. Quiero destacar también que en estas registraciones Nazare exhibe un oído sensible y refinado. El acompañamiento de cada solo está cuidadosamente seleccionado para complementarlo. Hemos flautado mayor solo, flautado mayor con flautado violón, flautado mayor con octava clara y flautado mayor con octava nasal. En la registración número 9, las cosas se vuelven incluso un poco más interesantes. En muchos casos, Nazare ahora no solo habla de la registración, sino explica su uso y o la manera en la que el organista debe tocarla. En las palabras de Nazare, el tañido a cada registro para su mejor hicimiento. La 9 tiene que ver con la corneta inglesa que mencioné antes. El organista ha de escoger la corneta inglesa sola en la mano derecha y para la mano izquierda el flautado de atrás. Estamos así. Otra vez vemos que Nazare se atreve a recomendar tocar un registro compuesto sin tono de 8 pies. Este uso contradice el entendimiento moderno del registro que ya mencioné, donde se supone que le toca al organista escoger un registro de 8 pies de su gusto que sirva como fundamento de la corneta. No se puede saber si Nazare considera este uso de la corneta como el uso normal o solo es otra excepción y rareza. Nazare sigue diciendo aquí que la registración, cito, se tañe violenta, corriendo octavas. Esta información sobre el registro no se encuentra disponible en otro lugar más que en el gobierno. O sea que no hay instrucciones para el uso de la corneta inglesa en España que yo conozco. Y lo considero sumamente interesante. Claro, aquí también da un poco de sorpresa que Nazare instruya al organista a tocar con violencia, ¿no? En las registraciones 10 y 17, Nazare nos da unas registraciones que permiten la alternancia entre sonidos en el mismo manual sin cambiar los registros. En la 10, Nazare pone el clarín en quincena en la mano izquierda del órgano grande y la trompa magna en la mano derecha. Y advierte al organista que va alternando entre tocando en el tiple del teclado y tocando en el bajo. El clarín en quincena va en tono de 2 pies, claro, y la trompeta magna al parecer en tono de 16. Aunque claro que tocando en la mitad, solo en la mitad derecha del teclado,
pone todo 2 octavos arriba, o al tono de 4 pies. Se escucha entonces alternancia entre 2 lengüetas, uno en tono de 4 pies y otro en tono de 2 pies. El eco aquí, alternando el eco, en efecto va una octava arriba. Eso es un uso muy interesante del órgano, pues siempre tenía esa pregunta, si lo hacían o no. Se ha confirmado aquí, pues prácticamente, realmente se divide el órgano en 2 órganos. Tienes esa mitad es un órgano, la otra mitad, y hay que considerarlo como, pues, hay que ajustar todo eso de los tonos, de los registros y todo eso. Bueno, en la 17, Nazare nos da una registración similar. En este caso, el organista debe seleccionar los nasardos en la mano izquierda y los 2 clarines de campaña en la mano derecha, y ir alternando entre tocando en el bajo y tocando en el tiple. A esta registración, Nazare le da el nombre de imitar a los clarines. Mañana en el concepto voy a intentar un poco, a ver si lo logro. Es un poco, no conozco el orden bien y no sé quién va a ayudarme mañana a ver si podemos hacer eso. En la batalla de Torres hay una sección en que se puede hacer los ecos en la parte de abajo. A ver, no prometo nada. Las 2 registraciones que siguen también tienen que ver con la imitación. Esta vez no de registros de los órganos, o sea, imitar el clarín, sino de otros instrumentos. El pífano, en este caso el pífano y el violín. La registración número 20 se trata de la imitación del pífano. En la mano derecha del órgano grande se pone la rochela y la docena. En la mano izquierda, Nazare nos da 2 opciones. En la primera no especifica el registro, podría ser el flatado mayor o flatado violón, solo dice que hay que transportar todo 1/4 abajo. La segunda opción es tocar con los 2 docenas, sin transportar. Dice, si el organista no sabe transportar, mejor que escoge la opción número 2. Se trata aquí de tocar todo en especie de quinta, sin tono en especie de octava, o sea, sin fundamental, octava, quincena, etc. De esta manera, lo que se toca en do suena en sol, por ejemplo. Además, Nazare nos comparte con esta registración, se tañe con carreras alegres y se echa uno de los tambores, según el término que tocare. Yo creo que quiere decir según el tono, ¿no? Porque los tambores sí tienen tono. La registración número 5 se trata de la imitación del violín. En la mano izquierda se selecciona el registro llamado violón en el órgano grande, y en la mano derecha se utiliza el clarín de la cadereta. La registración viene con las siguientes instrucciones de Nazare, que el organista vaya abriendo levemente la caja de ecos a compás de lo que tocare. La idea aquí parece ser imitar el arqueo de un violín, o sea, el leve incremento de volumen que se produce naturalmente por el peso del brazo en el medio del arqueo. Implica que el volumen va incrementándose y bajándose levemente y no está plano. Es lo que en el canto se llama messa di voce. De hecho, la mayoría de las registraciones que faltan en la lista tienen que ver con la manipulación del volumen mientras se toca.
algo que de por sí no está en la naturaleza del órgano y que solo se puede producir con una caja de eco. Una advertencia es que aquí no se debe pensar en eco como solo hacer sonar algo al volumen normal o fuerte y luego repetir lo mismo a un volumen reducido. En este caso, eco quiere decir manipulación de volumen. Yo creo personalmente que el interés que expresa en ese momento en España para estos efectos tiene que ver con el concierto italiano, pero este es otro tema para otra plática. Regresando a las registraciones, cito el número 6 por completo. Para hacer eco en toda propiedad, ya sea con el lleno, ya con los clarines y bajoncillo, y con la corneta, se ha de observar. Poner las mismas misturas en el órgano grande que las hubiere en los ecos. En los ecos, dice. Los ecos aquí quiere decir en la cadereta. Y empezando a tañer por el grande, o el órgano grande, los compases que le parecieren al organista, se ha de bajar al segundo teclado, teniendo la caja abierta, y ha de repetir los mismos compases. Y acabados, se cierra la caja y se vuelven a repetir sin otra variación. Se trata entonces de 3 niveles de sonido. Uno tocando en el órgano grande, el segundo en la cadereta con la caja abierta, y el tercero con la cadereta cerrada. Si ustedes están poniendo atención en esto, deben de estar preguntándose por qué se habla de ecos. ¿Por qué se habla de ecos de clarines y llenos? La caja de ecos de la cadereta no era para la corneta inglesa. Pues tenemos que regresar a la mención en el contrato de una caja de ecos en la cadereta. Y ahora darnos cuenta de que la caja de ecos incluía mucho más que la corneta inglesa. De hecho, resulta que todos los registros de la cadereta, menos el flatado mayor que estaba en la fachada de atrás, y el bajo de la octava, que estaba en la fachada de la cadereta, todos los registros estaban dentro de una gran caja de ecos. Caderetas así sí se encuentran en España, y de la Lama le dice caderetas de eco. Juan de Andueza construyó uno en 1683 en Madrid, y es de suponer que Jorge de Sesma lo conocía cuando estaba trabajando en Madrid. El gobierno entonces nos aclara esta situación importantísima en el órgano de Nazare en la catedral. La registración número 7 realmente no es una registración por sí, sino una guía sobre cómo tocar las llamadas idas y vueltas que tienen que ver con abrir y cerrar la caja de ecos poco a poco para incrementar y disminuir el volumen. En este caso, la caja de ecos se debe llamar caja expresiva. Es relevante que el interés por poder controlar volumen en el órgano mientras se toque aparece en el mismo momento en que se desarrolla el fortepiano, que principalmente se trataba de poder controlar el volumen. La registración 16 también se trata de tocar con expresión. La registración consiste en el tapadillo en la mano izquierda de la cadereta y el flatado en la mano derecha. Acá hay que destacar que no se trata del flatado mayor de atrás, que obviamente no estaba dentro de la caja de ecos, sino del medio registro de tiple de flatado de 8 pies, que sí se encontraba dentro de la cadereta. Parece ser una disposición con tono de 4 pies en la mano izquierda y de 8 pies en la mano derecha. Nazare dice acá que esta combinación es cosa muy suave, abriendo y cerrando la caja. Pues termino hoy con la registración 18, que Nazare dice se utiliza para tocar batalla.
Batalla, como ustedes saben, es un género típico español. Las batallas tocaban solamente en los días especiales en que se celebraban fiestas que recordaron las victorias de los cristianos sobre los musulmanes. En Sevilla, por ejemplo, hubo 4 días de batalla en el año. La registración incluye en la mano derecha del órgano grande trompeta, supongo trompeta real, bajoncillo 4 y clarín en quincena, que son todas las lingüetas que hay, incluyendo uno de tono de 8, uno de tono de 4 y uno de tono de 2. En la mano derecha se seleccionan las trompetas. Aquí no es específica, si solamente los reales o también la trompa magna. El clarín claro y los 2 clarines de campaña, que son 5 lengüetas de tono de 8. Fácilmente se puede llamar el poder de esta combinación en la manera en que se indicaba una batalla. Es difícil saber si Nazare quería que la obra completa se tocara con esa registración o que se fuera alternando con otras registraciones más ligeras. La batalla de Torres que voy a tocar mañana tiene indicaciones para utilizar el clarín solamente en unas secciones. El entendimiento hoy en día creo es que en las batallas se va alternando entre el lleno y las lengüetas. Para concluir, se puede decir que no sorprende que en el gobierno Nazare se revela como un constructor inteligente y muy sensible a las posibilidades y sutilezas de su órgano. Pero también se ve que era innovador e incluso atrevido, alguien dispuesto a romper las reglas y empujar los límites. Muchas gracias. Bien, ¿tenemos espacio para la sesión de preguntas? Tengo una, creo que ¿Te refieres cuando hablabas de las normas generales de registración del gobierno? ¿A qué hace referencia el término gobierno? Así se llama el documento. Como regreso. El gobierno es el documento, ¿no? Así se llama, el gobierno que ha de tener el organista. El documento. ¿Sí? ¿Alguien más? No, nada más quería aclarar, el libro de gobierno es donde se registran las decisiones. Te pasen el micrófono, porque si no, no se oye el stream. Los libros, si me escuchan, los libros de gobierno, que sí se llaman gobierno, cada parroquia o entidad corporativa tenía un libro de gobierno. Los libros de gobierno es donde se registran las decisiones. Digamos que en el mecanismo de la iglesia están los libros de gobierno, pero también están los libros, por ejemplo, donde se registra la miscelánea, los gastos de miscelánea, que es, por ejemplo, fábrica material. Están los de espiritual. O sea, entonces son, digamos, los legajos con los que se organizaban las oficinas de la mitra, por ejemplo, de la diócesis de un lado, de la parroquia. Esos son los libros de gobierno. Pues se supone que Nazare prestó el nombre de eso. ¿Quién sabe? Pues es muy usual encontrar instrucciones, pues es común, varias que aparecían en la lista fueron escritos en la ocasión de la construcción de un nuevo órgano, ¿no? Pues era común, los organistas no sabían qué hacer y pues tocaba al organero explicar su instrumento.
¿Alguien más tiene otra duda? Para los órganos de catedral no se ha encontrado un documento así, ¿verdad? No. Como dije, pues supuestamente pues, le encargaban a Sesma una instrucción. Él murió. No sabemos si Sanz llegó a escribirlo. Conociendo a Sanz, yo diría que no, porque no cumplía con nada, ¿no? Es todo un tipo, un tipazo. Sanz. Entonces, desafortunadamente, pues ustedes que conocen el horno en Zacatecas, ¿no? Pues está pintado ¿cómo se llama? En la ventana, ¿no? Pues, el atril del órgano, hay unas instrucciones como en qué momentos utilizar qué registros del órgano. Pues esa preocupación para saber cómo era muy común. Eduardo, bueno, además de felicitar por la magnífica exposición, entonces, de acuerdo a la tabla que nos mostraste, ¿sería la única instrucción que se tiene ahora en el país? ¿Es la única instrucción sobre registración con la que se cuenta, propia aquí del país? Pues esos son todos en el mundo hispano, ¿no? Entonces, ¿sería la única de México? Esta instrucción es la única aquí, así como un documento, ¿no? Y la lista era de instrucciones en España. En todos son como 8 o 9 o 10. Pues hay que darse cuenta que también hay instrucciones en la música, en las partituras, ¿no? Que dice aquí clarín o aquí nasardos. Es la otra fuente importante para entender cómo misturar los órganos, ¿no? Pero dentro de los documentos, pues este documento de Morelia es una joya. Muchas gracias.